siguiente conferencia y es Python como primer lenguaje de programación, la cual está a cargo de José Luis Chiquete, que es tesorero de la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre y subdirector de cómputo en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM e integrante de la comunidad Python México. Por favor, denle un gran aplauso a José Luis Chiquete. Me siento yo como grupo abridor, sobre todo hablando de Python cuando Rasmus está aquí, es algo un poco incómodo, porque bueno, definitivamente no estoy a nivel, no lo merezco, pero pues vamos a hacer algo bueno y que bueno, sintamos que estamos con algo competitivo. Bueno, yo tengo algunos años programando, de hecho también desde los 12 programo, debo tener más o menos... ya voy para 30 años programando. Empecé un poquito con C, un poco con Bash, empezamos en el 94 con Linux, allá al lado de la Ibero. Creo que era el único manera de la Ibero de aquellos tiempos que utilizaba Linux. Cuando la generación del 94 de Miguel de Icaza y todos aquellos que estaban nucleares en la UNAM, pues yo era el único que andaba por aquí. Algunos lenguajes los he utilizado, he programado en C, he programado un poquito en PHP, en Bash, y bueno, Python se ha convertido quizá en el lenguaje que más me gusta, el que más me gusta enseñar y el que más utilizo, yo. Con toda honestidad, el lenguaje que más se utiliza y he presenciado que funciona mejor para los programadores, pues definitivamente es PHP. Los PHPeros están por todos lados. He conocido a muy buenos PHPeros y a diferencia de muchos pythoneros o pythonistas, no nos alburemos, o pythoneros o pythonistas, yo considero que el lenguaje de programación es realmente algo que no define a un desarrollador. Lo importante de un desarrollador es justamente saber cómo solucionar los problemas, más que conocer un lenguaje de programación. En ese sentido, cuando Claudio me pidió que hablara sobre el lenguaje de Python, me interesó mucho presentarlo como un primer lenguaje, como un lenguaje fácil de utilizar, como un lenguaje que los enseña a programar y que los vuelve disciplinados al momento de desarrollar software. ¿Alguno de ustedes programa Python? Levante la mano. Muy bien. ¿Alguno de ustedes programa Python orientado a objetos? Programación funcional con Python, pruebas unitarias con Python. Django seguramente no han de estar utilizando. ¿Alguien utiliza Django? ¿O Flash? Bueno, Python es un lenguaje, como lo dice todo, es un lenguaje de uso general, ustedes lo pueden utilizar en muchas cosas. La próxima semana, por cierto, todos estos días van a ser bastante interesantes para el tema de Python. La próxima semana es el OpenStack Day aquí en México. OpenStack es toda una infraestructura de nube privada que fue desplegada primero por Rackspace y fue desplegada por la NASA, ahorita está en el CERN, donde está el Gran Colisionador de Hadrones, todo este tipo de cosas. Y pues lo que hace es máquinas virtuales con VMware, con Xen, con KVM, inclusive con el sistema de virtualización de Microsoft, funcionan de manera coordinada y orquestada a través de una gran infraestructura cuyo pegamento es Python. Ustedes pueden coordinar toda su nube privada con todas estas tecnologías a través de este lenguaje de programación. Si ustedes están dentro del tema de la animación digital, pues bueno, tenemos a Blender, que es un sistema utilizado para desarrollo de modelos de animación en 3D, cuyo lenguaje de scripting es Python precisamente. Y bueno, todo esto ha hecho de Python un lenguaje muy popular. ¿En dónde es muy popular? Ahorita que estamos hablando de termodinámica, sobre todo en la comunidad científica. A mí me gusta decir que Java es el nuevo COBOL, pero que Python es el nuevo Prolog, el nuevo Fortran, que es justamente el lenguaje nativo de los científicos de hace más o menos 20-30 años. El análisis de datos
el Big Data, MapReduce, todo este tipo de cosas, está empezando a manejarse de manera totalmente nativa en Python. No sé si ustedes identifican al lenguaje R de estadística. Bueno, existe un lenguaje que también era el lenguaje tradicional para análisis estadístico y análisis de datos llamado R, que es bastante, la curva de aprendizaje es bastante, pues sí, muy empinada, pero que siempre ha sido utilizado y últimamente prácticamente toda la comunidad científica, sobre todo para temas de genética, para temas de grandes datos, ha estado migrando a Python. Python también tiene pequeñas vertientes o grandes vertientes dentro del tema de web apps. Django es una de ellas, que digamos que es el Ruby on Rails de Python. Y bueno, ha empezado a crecer y el interés ha empezado también a competir con otros lenguajes tradicionales. Con Java, por ejemplo, nuestros amigos de Google creo que tienen 3 lenguajes principales para sus apps: Java, Python y creo que en enero o febrero PHP está siendo utilizado para Google Apps. Esos son los 3 lenguajes oficiales que empiezan a funcionar para el desarrollo de aplicaciones en este tipo de nubes. En el caso de Microsoft, también ya se subió un poquito con Python, justamente están hablando por ahí de IronPython. IronPython es una implementación del lenguaje directamente dentro de la máquina virtual de .NET. En el caso de Java tenemos lo que se conoce como Jython o JPython, que es exactamente lo mismo. Ustedes pueden programar utilizando el lenguaje de programación Python, utilizando todas las llamadas que hacen a través de .NET o de la máquina virtual de Java. Necesitan aprender un solo lenguaje y aprovechar todo lo que está detrás para aprovechar este potencial. Es un lenguaje interactivo. Desgraciadamente no pude conectar la computadora, me gusta mucho enseñárselos en vivo. Es un lenguaje muy parecido al Shell. De hecho, si ustedes administran sistemas a través de la línea de comando, pueden utilizar Python. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz que les permite trabajar en el momento con resultados en el momento. Esta interfaz inicialmente funciona sobre una terminal de caracteres normal, pero tenemos interfaces avanzadas, otra vez hablando de temas científicos como IPython, en donde no solo ustedes pueden lanzar los comandos y tener una terminal, sino que tienen una terminal gráfica en donde inmediatamente después de colocar su set de instrucciones y de manejar datos, pueden graficar en tiempo real e inclusive de manera paralela, en cómputo paralelo, prácticamente cualquier tipo de función matemática. La aplicación de Python es muy fuerte precisamente por eso, porque ustedes pueden interactuar rápidamente con el intérprete o pueden generar lo que se conoce como un script, precisamente un lenguaje interpretado. Algunas versiones de Python, además de tener este lenguaje interpretado, pueden ser extendidas con extensiones de C. Pueden incluir su código de C dentro de Python para hacerlo mucho más rápido. Es multiplataforma, prácticamente en cualquier Linux Python viene preinstalado, la versión 2. En macOS también viene preinstalado. He checado en Spark, en IX y en Solaris también viene preinstalado, y es muy fácil instalarlo dentro de Windows. Inclusive el IDE de Visual Studio tiene una extensión para que ustedes puedan programar sobre Python sobre el IDE de Visual Studio. Es un lenguaje también muy parecido a PHP y a JavaScript porque es de tipos dinámicos. ¿Qué significa esto? A diferencia de C o de Java, ustedes no tienen que definir el tipo de variable que van a utilizar. Python la identifica automáticamente y entonces ustedes pueden obviar el paso de definir una variable de cierto tipo. Eso sí, es fuertemente tipada. ¿Qué significa esto? Si ustedes ya definieron una variable de cierto tipo, no pueden hacer operaciones con variables que tengan tipo distinto. A lo mejor si ustedes han programado en JavaScript se han dado cuenta de que ustedes pueden hacer una suma de un string con un número, o pueden hacer una división de un string con un número y los resultados son catastróficos. En el caso de Python les va a marcar una excepción, les va a marcar un error.
Eso es a lo que se refiere con un tipado fuerte. Y bueno, la parte más interesante es que viene con las pilas incluidas. Cuando ustedes instalan Python, no solo instalan el lenguaje de programación, instalan una cantidad enorme de módulos que ustedes pueden cargar en cualquier momento, que pueden ser utilizados prácticamente inmediatamente e importados al sistema y ejecutados. Existe una gran comunidad de Python, existen muchísimas aplicaciones, bases de datos, tenemos también ERPs, tenemos CRMs basados en Python, tenemos, como ya les comenté, servidores de aplicaciones, tenemos toda una línea de software científico. Python ha sido muy utilizado sobre todo en el tema de cálculo de matrices y vectores. En el tema de estadística también hay una gran aplicación en esto, y para cómputo paralelo también empieza a trabajar. La siguiente parte. No sé si le puedes poner la siguiente. Ahí está. Python es un lenguaje un poquito payaso, porque tiene el mismo problema de Perl. Python les permite hacer muchísimas cosas. Python es muy idiomático, no tan expresivo ni idiomático como Perl, pero por ahí va. Y con un par de instrucciones ustedes se pueden meter en muchísimos problemas. Entonces tienen que ser bastante cuidadosos de cómo programan y volverse personas con cierta disciplina al desarrollar. Es así que la comunidad sacó este pequeño ejemplo, que es el Zen del Python, que son las reglas básicas si ustedes quieren ser un pythonista. Bello es mejor que feo. La comunidad de Python presume que el código de Python no solo es legible, sino que es muy bonito, que es bonito leerlo. De hecho, el único perlero que yo conozco que programa bonito y que ustedes pueden ver el código como si fuera poesía, está sentado por ahí. Fernando Romo es la única persona a la que yo le puedo entender sus skills de Perl, porque es bastante complicado. Pero en Python el objetivo no solo es hacer código, sino hacer código bello. Explícito es mejor que implícito, no nos gusta ofuscar, nos gusta que todo quede claro desde el principio. Simple es mejor que complejo, también la belleza implica simplicidad. Complejo es mucho mejor que complicado, no nos hacemos bolas, no nos gusta tampoco el espagueti, que es algo que también es muy fácil de hacer. Plano es mejor que anidado, tampoco la recursividad la utilizamos mucho. Escaso es mejor que denso, otra vez, nuestro código es bastante pequeñito. La legibilidad cuenta muchísimo, esto es muy importante. Python es un lenguaje de programación que está siendo pensado para que alguien más lea su código. El concepto de código abierto en Python es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros damos por sentado de que no vamos a ser un único desarrollador, y por lo tanto tenemos que hacer que nuestro código sea legible y entendible por la persona que vaya a utilizar lo que nosotros hicimos. Esto, además de ser a Python un lenguaje muy importante, reafirma lo que es el software libre. El software libre es aprovechar el conocimiento de otras personas para hacer algo nuevo o hacer algo mejor. La filosofía de Python es eso. Tiene que ser legible y tiene que estar preparado para que la persona que venga mañana o la que venga dentro de 10 años pueda leer el código y pueda utilizarlo perfectamente. Los casos especiales no son tan especiales como para romper las reglas. Python es muy estricto. Eso es algo muy interesante. Tiene reglas, tiene poquitas reglas, pero esas reglas prácticamente no se rompen. ¿Me pones la siguiente, por favor? Y bueno, lo práctico le gana a la pureza. Tampoco somos gente que nos gusta entrar en el dogma. Entonces, bueno, si se tiene que romper algo, que justamente lo vamos a ver más adelante, pues va a tener que romperse. Y aquí viene algo muy interesante que creo que es una de las fortalezas más grandes de Python. Los errores no deben pasar en silencio, a menos que sean silenciados explícitamente. ¿Qué significa esto? Como les decía, Python es tan poderoso que en 3 o 4 líneas ustedes pueden crear un desbarajuste. El manejo de errores y de excepciones de Python es bastante avanzado. De hecho, hasta las últimas versiones de PHP he visto un control de excepciones tan bueno. La última versión de PHP tiene muy buen control de excepciones. Digamos que en la última versión ya está más o menos al nivel de Python, y entonces ya empiezan a equipararse.
pero desde hace muchísimo tiempo Python piensa también en de que somos humanos, de que es demasiado poderoso y de que tenemos que controlar estos errores, precisamente porque el código puede salírsenos de control. En caso de ambigüedad hay que resistir la tentación a adivinar. Esto es muy interesante porque la comunidad de Python es muy unida y le gusta compartir conocimiento. Si no sabes qué es lo que está pasando, la comunidad te puede dar soluciones. Debería haber una, y preferiblemente solo una manera obvia de hacer las cosas, y ahí es en donde nos desviamos un poquito a Perl, en donde Perl es un lenguaje que lo hizo un lingüista. Larry Wall es una persona que no era un programador, sino un experto en el lenguaje. Larry Wall lo que hizo con Perl fue crear un lenguaje altamente idiomático, en donde ustedes pueden tener inclusive dialectos de Perl, que son legibles únicamente por la persona que hizo el dialecto. En este caso, en el caso de Python, normalmente solo hay una solución para hacer las cosas. De hecho, en los primeros cursos que ustedes ven con Python, solamente tenemos while, no tenemos until. Para los bucles solo hay una solución y es while. Se acabó. Esa es la filosofía. Si solo, para las bases de datos también suele ser bastante bueno, porque solo hay un API, que es la que utilizamos para base de datos, que tiene conectores prácticamente para todas las APIs. Entonces el código que ustedes están utilizando es únicamente el conector y la serie de instrucciones. Obviamente hay otras extensiones y otros módulos que pueden utilizar para particularidades de alguna base de datos, pero hay una implementación para base de datos. Y bueno, aunque de esa manera no parezca tan obvia, a menos que seas holandés, digamos que el creador de Python, Guido van Rossum, es holandés. Entonces él es nuestro, ¿cómo se dice?, nuestro tirano benevolente, que bueno, en caso de que todo falle, en caso de que haya demasiados pleitos, pues él es el dueño del código y dice exactamente lo que se tiene que hacer. ¿Claudio? ¿Qué características importantes tiene Python? Desde un principio se pensó que estuviera orientado a objetos. ¿Qué significa esto? Aun cuando hay muchos paradigmas de programación procedimental, programación por aspectos, programación orientada a objetos, programación funcional, que está muy de moda, Python es un lenguaje orientado a objetos. Todo en Python, inclusive los tipos básicos, y esto lo diferencia de Java, son objetos. Nosotros no tenemos variables como las conocemos normalmente, sino que tenemos espacios de nombres que los ligan. Es una especie de diccionario en donde ustedes tienen una lista de nombres que están ligadas a objetos. El concepto de variable es muy distinto a Python con respecto a otros lenguajes. Creo que más o menos Ruby hace algo muy similar. Sin embargo, cuando vienen del mundo de Java hacia Python, tienen un pequeño problema cultural aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿quién programa en objetos aquí? Levanten la mano. Correcto. Los atributos, y para que se entienda, de hecho lo vamos a platicar el miércoles en Software Guru, en SG Virtual voy a dar una conferencia sobre Python orientado a objetos. Los atributos en realidad son una agregación. Entonces el atributo que ustedes tienen aquí no solo contiene un valor, sino que al mismo tiempo es un objeto que contiene métodos. Entonces si ustedes van a tener un atributo que es un entero, también van a tener todos los métodos que corresponde a la clase entero. En el caso de Python también los tipos son clases. Espero no confundirlos mucho. Como les digo, más adelante en otra conferencia voy a hablar de Python orientado a objetos, pero prácticamente todo en Python es un objeto. Otra de las características importantes de Python, desgraciadamente no traigo la máquina, es la introspección. ¿Qué es la introspección? Introspección es la información o los metadatos que ustedes pueden obtener a través de su propio código. Esto se utiliza mucho con Java a través de, ¿cómo se llama?, de ciertos comentarios. También Python lo tiene desde hace muchos años. Los comentarios que ustedes colocan al iniciar una clase o un módulo se vuelve parte de la documentación. Entonces, conforme ustedes van colocando comentarios en el código, van generando documentación que después puede ser, a través de un ejercicio de introspección, utilizada por Python para documentar.
Desgraciadamente, quizá en el receso les enseño en mi máquina cómo funciona para los que están interesados, pero la introspección es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo les ayuda en el proceso a ustedes de desarrollo, sino que las personas que vienen a entender qué es lo que hicieron. Yo normalmente doy cursos de Python para casas de software. En este caso, una vez me tocó un programador que empezaba con el análisis, que a partir del análisis generaba código, y del otro lado tenía un QA, que era el que se encargaba precisamente de revisar la calidad del código que esta persona empezó a desarrollar. Fue muy interesante, porque lo que más me costaba trabajo al desarrollador era comentar el código lo suficientemente explícito para que el QA de este lado pudiera entender lo que estaba haciendo. El ejercicio que nosotros hicimos en 15 minutos es: tú empiezas a documentarme el código aquí, y tú, QA, a partir del código que se generó, vas a empezar a revisar funcionalidades y vas a decirme si el código es de la calidad suficiente como para entrar a producción. Este ejercicio lo utilizamos a través de la línea de comandos de código del intérprete estándar de Python en 15 minutos. El testeo, las pruebas, la documentación de Python es muy rápido. Y esto es algo muy importante si ustedes quieren desarrollar y están en equipos de trabajo no homogéneos. Y bueno, el manejo de excepciones es precioso. Java no tiene el manejo de excepciones que tiene Python. PHP empieza a acercarse mucho a Python, pero la gestión de excepciones dentro del lenguaje es algo que vale la pena que vean. Por otro lado, algo que Java 8 apenas se está metiendo y que viene del mundo de Lisp y de Haskell y de Erlang, es la programación funcional. Python todavía no le llega ni a Erlang, ni a Lisp, ni a estos lenguajes especializados en programación funcional, pero ustedes pueden utilizar una cosa llamada List Compression, pueden utilizar también programación funcional más o menos pura, y pueden empezar a generar scripts que se parecen un poquito a Haskell y a Erlang. No sé si ustedes conocen a Haskell o a Erlang o a Lisp. ¿Alguien tiene idea de eso? Bueno, Haskell es un lenguaje de programación. No, vamos a hablar de, creo que es Haskell o Erlang el de WhatsApp. Creo que es Erlang. Es Erlang, ¿verdad? WhatsApp está programado en Erlang, creo que es FreeBSD. Erlang es un lenguaje, sí es Erlang, que desarrolló la empresa Ericsson. Y es un lenguaje a prueba de errores que puede tener procesos que funcionan de manera paralela y que están aislados unos de otros. Entonces, si llega a fallar alguno de estos procesos, todo el sistema sigue funcionando y se puede restituir el proceso en vivo totalmente, desde el código. Estamos hablando de algo mucho más avanzado de lo que nosotros estamos acostumbrados, y es justamente por lo que es muy raro que WhatsApp se caiga. Porque si ocurre un error, tiene que ocurrir una cadena de errores demasiado grande como para que todo WhatsApp se caiga. De esa manera ustedes pueden escalar. Python empieza a tener estas funcionalidades, todavía no le llega a estos lenguajes funcionales, pero ya empieza. Java, apenas en la versión 8, empieza a trabajar con programación funcional. Tenemos concurrencia, tenemos cómputo paralelo, tenemos muchas cosas muy avanzadas que ya se manejan desde hace algunos años, que Python maneja perfectamente bien. Al grado de que en este momento nosotros podemos tener recursos en la nube, recursos totalmente virtualizados, independientemente de la máquina virtual o del entorno de virtualización, que puede ser gestionado rápidamente. Hadoop, también el sistema de Big Data y de análisis numérico, MapReduce, todo este tipo de cosas, también tiene una implementación tanto en Java como en Python. Java y Python están en una pequeña carrera en este momento, dentro de los que encabezan este tipo de esfuerzos. ¿Cuál es la ventaja? Y por qué es un gran lenguaje para empezar Python. Python es muy sencillo. Ustedes pueden empezar a programar en Python de inmediato. No necesitan saber programar en orientado a objetos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar el paradigma que mejor les guste, pero pueden empezar inmediatamente. Normalmente un programa en Python es de una tercera parte del tamaño de un programa en Java,
y muy similar a un programa en PHP. Estaríamos hablando de que tiene el mismo tamaño. Es un lenguaje que no utiliza punto y comas, que no utiliza corchetes, en donde la indentación es parte de la sintaxis, y entonces ustedes no tienen que utilizar anidación con corchetes, sino que simplemente con los tabuladores, como lo hacen como buena práctica. En Python es un elemento sintáctico. En Python se olvida de los puntos y comas, se olvida de todo esto y empieza a generar una disciplina dentro del programador. Si tú no programas bien, si tú no programas legible, simple y sencillamente tu código no va a funcionar. Es altamente extensible, ha sido portado, como ya les dije, a .NET, ha sido portado a Android, ha sido portado a iPod, a iOS. Es muy portable y sobre todo se lleva muy bien con C. Es más, si ustedes programan en C, se van a también sentir muy en confianza programando en Python, y por lo que veo, pues JavaScript también tiene por ahí algunas cosas que hacen que Python empiece a tener cierta influencia en los lenguajes de programación. La siguiente, por favor. Y bueno, esto era lo que yo les comentaba, de que a veces los cambios se tienen que hacer, a pesar de que la pureza nos lo puede pedir. Python empezó con la versión 1.0, empezó a evolucionar, llegó a la versión 2, y la comunidad se dio cuenta de que sí necesitaba ciertos cambios, de que para poder crecer Python necesitaba romper con el código anterior y empezar muchas cosas desde cero. En 2010 salió la versión 3 de Python, que no es compatible hacia atrás. Entonces, lo que ustedes hubieran programado en Python 1 o Python 2 no necesariamente podría funcionar en Python 3. Hubo un problema de sintaxis, tuvo que romperse, y en este momento tenemos dos versiones que son pues las que se utilizan. Las versiones current de Python son 2 y 3 que están funcionando al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Es el mismo problema que tenemos nosotros con el Legacy. Hay muchas más aplicaciones hechas en Python 1 y Python 2 que en Python 3. Yo calculo que van a pasar alrededor de 10 a 15 años para que Python 3 se vuelva el lenguaje de programación por excelencia, por defecto. En este momento, gran parte de las bibliotecas que estamos utilizando, las que utiliza Google, las que utiliza OpenStack, las que utilizamos generalmente, las que tienen aplicaciones avanzadas de análisis de datos, funcionan sobre Python 2, pero Python 3 es como el lenguaje de programación un poquito superior y les da mayores ventajas a futuro. Cuando ustedes desarrollan en Python, tienen que pensar muy bien en esto. Tienen que pensar una de dos: o ser compatibles hacia atrás y aprovechar las bibliotecas, o empezar con algunas bibliotecas. Tampoco está tan desierto esto, ya tenemos 4 años con Python 3, pero de una mejor manera. Fue una decisión muy fuerte, fue romper con el pasado, fue algo que se tenía que hacer y se hizo hace 4 años. En este momento Python 3 todavía le faltan algunos años, pero si a mí me preguntan como programador qué les aconsejo que aprendan Python 3. Bueno, yo lo que quería, que a lo mejor lo vamos a hacer en los recesos si están interesados, es verlo en vivo. Python es un gran lenguaje de programación. Definitivamente yo les diría que es el mejor lenguaje de programación, o que es mejor que cualquier otro. El lenguaje que ustedes dominen es el mejor lenguaje de programación para ustedes, pero es una gran opción. Y en este caso, y de eso me he encargado personalmente como parte de la comunidad, hay recursos para aprenderlo rápidamente. También luego les voy a pasar la liga de una serie de apuntes que hice yo personalmente de introducción a Python. Estamos hablando de más o menos 400 slides. El curso que yo doy cuesta más o menos 20,000 pesos por persona. Este curso, los apuntes son Creative Commons versión 3. Los pueden ustedes utilizar y tienen la autorización inclusive para dar otros cursos. De hecho, me enteré que la gente de GDG dio un curso de Python la semana pasada con mi material. En ese sentido, el software libre es eso. Si ustedes quieren que yo vaya y les dé el curso, les voy a cobrar caro,
pero si ustedes quieren mis apuntes y mi código, es totalmente gratis, lo pueden utilizar y es bajo una licencia totalmente. Entonces, bueno, me gustaría saber si tienen preguntas, comentarios. Podemos hablar de lenguajes de programación, algunos los conocemos, y aquí está el POP, ya está Erasmus que nos pueden echar la mano, pero sobre todo la plática es cómo podemos ser mejores programadores a través de herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, si tienen dudas o comentarios, me gustaría escucharlos. ¿Por ahí? Gracias. Dos preguntas. Estaba escuchando al principio de la conferencia que tenías una asociación de empresarios de software libre. Sí, así es. Me gustaría saber la filosofía de la asociación y cómo podemos hacer para afiliarnos. Y dos, ¿qué tan bueno es el soporte en los servidores web para Python? Bueno, la primera, la AMESOL, la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre, nació en 2003, ya llevamos para 11 años, con la intención precisamente de profesionalizar el servicio y soporte de software libre, que tiene que ver con tu segunda pregunta. Esto vino a colación por un contrato que hubo con Tata, que fue un coraje que yo tuve, en donde decían que era el contrato más grande de software libre que había en la historia, era un contrato por $1.000 millones de dólares para el Seguro Social. Entonces, como siempre, la comunidad cantó victoria, entonces empezaron a echar burras, ya la hicimos, y al final el contrato se lo llevó Tata Consultancy, una consultora india. Eso es algo que realmente a mí personalmente me dolió, y que después de pensarlo, pues había una razón de ser. No hay empresarios suficientes en México ni en Latinoamérica como para afrontar un proyecto de $1.000 millones. Lo que necesitábamos hacer era profesionalizar a las personas que estábamos empezando en aquellos tiempos y volvernos, como dijo el POP también en la entrevista, no emprendedores, empresarios. Y fue así como nació AMESOL. AMESOL empezó a crecer. De hecho, AMESOL quizás es uno de mis mejores fracasos, porque se volvió un organismo promotor de ProSoft. Ahorita solo hay 3 organismos privados que aceptan proyectos para ProSoft. Uno es Camieti, otro es Amiti y otro es AMESOL. Si no, tienen ustedes que acercarse a algún estado. Y en estos momentos, AMESOL únicamente es una asociación que facilita proyectos relacionados con software libre y móviles para ProSoft. Esperábamos más, la verdad yo quería que fuera mucho más, pero en este momento AMESOL lo único que hace es apoyar a empresas y personas a meter proyectos para ProSoft en el tema de software libre y móviles. Puedes acercarte, es amesol.ac, esa es la dirección. Y bueno, creo que esta es la última convocatoria para fondos. Pueden acercarse y somos una asociación de nicho. Si su proyecto es de software libre o de móviles, nosotros podemos llegar con la Secretaría de Economía, presentarlo y gestionar fondeo para este tipo de proyectos. No podemos gestionar proyectos de software privativo, no podemos gestionar otra cosa que no sea software libre y móviles. Y bueno, en el caso del soporte, existe una gran comunidad, quizá no una comunidad tan grande como PHP, pero sí hay muchos profesionales de Python en México. A decir verdad, eso es lo que también estoy viendo hace 2 o 3 meses que me dieron el encargo de su director de cómputo. Creo que también ese gran fracaso de AMESOL empezó a rendir algunos frutos, porque puedo encontrarme con proveedores que son pymes, que empiezan a generar soporte no solo de Python, sino de PHP, de Postgres, de MySQL, que no necesariamente son grandes corporativos, que son mexicanos, que son empresas de 5 o 6 personas, pero que tienen la capacidad, el profesionalismo y el compromiso como para atender, no proyectos de $1.000 millones, pero sí proyectos de 5 o 6 millones de pesos sin mayores problemas. Entonces, sí, particularmente para Python, sí hay soporte empresarial de empresas mexicanas que les pueden echar la mano. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, realmente mi pregunta es si tiene alguna recomendación como para poder hospedar nuestras aplicaciones desarrolladas en Python, porque igual
creo que es una pregunta similar a la anterior, para poder realizar prácticas o experimentar con Python en la web. No sé si tengo alguna recomendación. Sí, de hecho tú puedes empezar a programar en Python directamente con Google Apps y puedes empezar a trabajar en Python con Windows Azure. Windows Azure y sobre todo Visual Studio ya tiene una implementación, ¿cómo se llama? Code 22, lo que tiene sus proyectos de open source. Codeplex. Ahí tú puedes descargar prácticamente todas las extensiones para Visual Studio y sin necesidad de salir, si te gusta Microsoft, puedes empezar a programar en Python. Y bueno, con Azure, pues ahí puedes colocar Django. Sí se puede colocar Django en Azure, según tengo entendido. Prácticamente cualquier proyecto open source funciona en eso. Entonces, pues si les están dando la oportunidad, aquí lo pueden hacer. Google, como ya les comenté, Google Apps, los tres lenguajes oficiales son Java, Python y PHP. También puedes hacerlo de manera gratuita y puedes empezar a trabajar. No necesitas más que tu computadora de escritorio, un Pentium 4 con 512 es más que suficiente y puedes empezar a trabajar prácticamente como si estuvieras en un entorno de desarrollo. Es muy noble Python, es tan noble como PHP, no consume muchos recursos, quizás es un poquito lento si lo comparamos con Perl o con otros lenguajes, pero es bastante bueno. Sí lo puedes utilizar sin necesidad de gran poder de cómputo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias.